cautivado por tu amor. Esta mañana ya estamos ahí. Quiero que vayamos a la escritura en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, ahí es donde vamos a tener nuestra lectura en esta mañana. Van a haber otras citas que les voy a estar indicando. Vamos a hablar acerca de la Pascua. ¿Alguien sabe qué es Pascua? Acostumbramos celebrar Pascua, acostumbramos escuchar de Pascua en los tiempos de Semana Santa, ¿verdad? Hay personas que siguen ciertas tradiciones y en ese tiempo algunos les han enseñado que no deben de comer, ¿verdad? Carne, especialmente los viernes o durante esos 40 días. Nunca se ha explicado cuáles son las razones, ¿verdad? Pero es una tradición que nació hace muchos años, quizás de enseñanzas que no están en la palabra. Algunos han creado dogmas, la iglesia tradicional, hemos hablado de ello, ¿verdad? Dogmas donde se imponen ciertas cosas o se enseñan ciertas cosas sin fundamento bíblico y que usted tiene que creerla y tiene que practicarla porque la iglesia lo manda. Y no se someten a la autoridad de la palabra de Dios. Vamos a leer la escritura en Éxodo capítulo 12 para conocer un poco acerca de lo que es la Pascua. La Pascua que Dios, ¿verdad?, le instituyó a su pueblo. Éxodo capítulo 12, y voy a estar leyendo hasta el verso 11. Usted me acompaña con su vista y voy a pedirle, ¿verdad?, siempre por reverencia, y vamos a la escritura ya cuando Esdras dice la escritura que él le leyó la palabra al pueblo y el pueblo permaneció de pie mediodía escuchando la palabra de Dios. Así es que aquí nos detenemos, nos paramos un ratito, un poquito de tiempo y agradecemos esa reverencia, ¿verdad?, que siempre mostramos a la palabra de nuestro Dios. Éxodo capítulo 12, verso 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: es el 10 de este mes, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes. Ahora, quiero hacer, ¿verdad?, antes de que se me vaya a olvidar. Dice, y tomarán de la sangre, no están diciendo que van a ingerir la sangre, ¿ok? Porque muchas veces se puede interpretar así, sino que están diciendo más bien, van a agarrar de esa sangre, y dice, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de esta institución, de esta enseñanza, Señor, a tu pueblo de Israel, nosotros podemos entender hoy en día, Señor, lo que significa para nosotros la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos, permítenos salir, Señor, edificados de este lugar, tu casa, en el nombre de Jesús. Amén
Amén. Tomen asiento, amados hermanos. La Pascua originalmente fue una fiesta, ¿verdad? Que Dios le dijo al pueblo que tenían que celebrar. Y los que iban a celebrar es porque estaban próximos a ser libres de una esclavitud. ¿Se imagina usted alguien que ha sido esclavo, que ha sabido que ha sido esclavo por generaciones y generaciones y generaciones, porque habían pasado muchas generaciones? Eran 430 años de esclavitud que había vivido el pueblo de Israel. Bueno, no comenzaron como esclavos, ¿ok? Llegaron ahí, ¿verdad? Y sabemos por la historia cómo José llegó a ser el segundo señor de Egipto. Y cuando hablamos de señor, decimos que es un hombre que era reconocido a tal grado. Si Faraón era conocido como o respetado como Dios, ¿verdad? Para los egipcios, José llegó a tener un grado muy alto ahí, de tal manera que, bueno, con el tiempo sus hermanos llegan, ¿verdad? Les da alimento, luego manda a traer su padre, y entonces dice la escritura que son alrededor de 70, 72 personas que hay ahí ahora en Egipto de la casa de Israel, ¿verdad? Y empieza a desarrollarse este pueblo, ¿verdad? Dentro de una nación potente que es Egipto. Y empiezan a pasar los años, se levanta un rey que no conoce a José y empieza a someter a este pueblo, ¿verdad?, a trabajos forzados. Pasan muchos años, pasan varias generaciones y el pueblo está sometido a una esclavitud. Yo no sé si algunos pueden visualizar esto de una manera, el hecho de estar en un país diferente, ¿verdad?, de donde nosotros originalmente somos, ¿verdad? ¿Y cómo nos sentimos aquí? Los jóvenes que han nacido y han crecido aquí, ¿verdad? Ellos no tienen ningún problema ni con el idioma, ni con absolutamente nada de la sociedad, porque están creciendo en un lugar, pero de repente que les llegara que va a haber un cambio, ¿verdad? Hay muchos que han nacido aquí, pero que se identifican todavía, ¿verdad?, con sus raíces originales. O sea que todavía su corazón, su mente está con, ¿verdad? Le preguntan a lo mejor, porque en el camino aún su apellido cambia y ellos a través de varias generaciones pueden seguir diciendo, no, yo soy mexicano, ¿verdad? O soy de, no sé, de qué país, pero se identifica todavía con sus raíces, ¿verdad? No importa de qué generaciones, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que aquí en este país muchas veces hay generaciones que ya en la segunda, en la tercera generación, ellos ya solamente lo recuerdan, pero ya ni el idioma lo hablan, ¿verdad? Porque no se lo enseñaron, porque se le olvidó. Algunos les da vergüenza, ¿verdad? Siendo sus padres de lengua original en español, ¿verdad? Les da vergüenza hablar el español. Quizás por su acento o no sé, ¿verdad? Pero todos tienen alguna cuestión. Bien, pero vemos un pueblo que está a punto de sufrir un cambio en su vida. Después de haber sido esclavos, ahora van a ser libertados. ¿Alguna vez usted ha sufrido un cambio drástico en su vida? Muchas veces el hecho de cambiar de país, ¿verdad? Bueno, los que hemos experimentado eso, ¿verdad? Llegar a un país donde no conocemos, hay cierta sensación diferente cuando usted se va a cambiar de estado o de ciudad. O cuando usted simplemente, ¿verdad?, en su trabajo nomás le dicen, ¿sabes qué? Se acabó tu trabajo después de 15, 20 años de estar sirviendo ahí, cuando sentía que su economía, su estabilidad económica estaba segura, y de repente le dicen, se acabó el trabajo, no hay trabajo para ti, y aunque haya mucho trabajo, pero no hay trabajo para ti. ¿Verdad que el cambio emocional dentro de nosotros, como que hay quienes se deprimen, hay quienes se entristecen y hay quienes positivamente dicen, bueno, el Señor es conmigo, ¿verdad? Si una puerta se cierra, hay otra que el Señor va a permitir que se abra, y entonces cuando pides y buscas la dirección de Dios, por supuesto que te va a ir bien. Lo hemos visto una y otra vez en la palabra. Vemos un pueblo que estaba clamando allá.
Estaba clamando por ser libres, clamaban por el sufrimiento, por las cargas que vivían. Y como mucha gente, y quizás nosotros estuvimos también en esa misma situación, pero ahora no porque éramos esclavos físicos del mundo, sino en una forma espiritual, éramos esclavos del pecado. Y algunos clamando, ¿verdad? Por ser libres, libres de una adicción, libres de la avaricia, libres de pecados, libres de adulterio, de fornicación, y pudimos mencionar una lista grande de todas aquellas cosas de las que ya estábamos cansados en el mundo. Nos vamos a encontrar con personas que ya están cansados de robar, cansados de mentir, cansados de hacer trampas para poder salir adelante, para poder llevar comida a la casa, ¿verdad? Podemos ver gente que quizás está cansada y está clamando a Dios, pero muchas veces no están buscando a Dios. Porque la Escritura nos dice que cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, le encontraremos. Así dice Jeremías, ¿verdad? Hemos estado predicando mucho acerca de Jeremías 29, verso 13, donde dice: y me encontraréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Entonces, cuando el hombre busca a Dios con todo su corazón, cuando gime, cuando clama por aquello que le está perturbando, por aquello que lo está esclavizando, Dios está ahí para ayudarle. Este pueblo tenía tiempo clamando, y es cuando Dios llama a Moisés, se prepara de este hombre. Fíjese, desde que el pueblo empezó a clamar, empezó a preparar a un hombre. Pasó 40 años de preparación Moisés allá en Egipto, ¿verdad? Siendo como hijo de Faraón, un príncipe de Egipto, que se levanta, que crece juntamente con el hijo legítimo, ¿verdad? Del rey de Egipto. Dios lo está preparando. A los 40 años tiene que salir huyendo por una situación que pasa, mata a un egipcio, es descubierto y sale para el desierto, donde tiene que ir a la escuela de Dios, tiene que tener un encuentro con Dios, tiene que aprender paciencia, tiene que andar detrás de un ganado por 40 años, y entonces Dios le llama. Después de 80 años de haber ido a la escuela, ¿verdad? La escuela secular, vamos a decir, y la escuela de Dios, ahora está preparado para llevar a un pueblo fuera. Dios preparó a un hombre para ello. Y entonces vemos ahora que el pueblo ya está listo para salir. Va a haber un cambio drástico ahora en sus vidas. Emociones, no sé, después de ser libre, yo no sé cómo se van a mostrar ellos. Pueden haber muchos cambios de actitud, de acciones en ellos. Están contentos, pero esa es la Pascua original, la que Dios establece para su pueblo, y les dice de cómo la comerían. Esto sirvió como una prueba dramática de la presencia y protección de Dios, porque a través de esto, de este tiempo, cuando están a punto de salir, Dios les muestra a ellos qué tan poderoso es el Dios que tiene cuidado de ellos. Y vemos las 10 plagas que Dios hace que vengan sobre Egipto, y vemos que cómo Dios desafía cada una de las deidades más poderosas que consideraban los egipcios. Y el pueblo de Dios ahora puede ver el poder del Dios de sus padres. Su continua celebración por toda la congregación de Israel serviría como un recordatorio a aquellos que fueron liberados y a sus descendientes. Esta celebración de la Pascua se celebra en el mes de Nisan. Ese mes fue cambiado de nombre. Anteriormente se llamaba Abib, ahora se llama Nisan, y marca el inicio del nuevo año, porque representa el comienzo de una nueva vida para el pueblo de Israel. Un nuevo comienzo, como los comienzos que tenemos cada principio de año, ¿verdad? Ya el año pasado ya se quedó atrás, ya no volveremos a vivirlo. Ahora comenzamos una nueva etapa en su vida. Algunos todavía quizás, ¿verdad? Un poco, pues por todos los desequilibrios que han habido a través de estos 2 años de pandemia. Algunos están pensando que habrá la economía empezará a irse para abajo,
Algunos negocios ya lo están experimentando. Escuchamos personas, ¿verdad?, que porque la mercancía está ya detenida por todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, todo esto, mis hermanos, trae como un desequilibrio emocional en algunas personas. Traen ansiedades para otros, aquellos que viven de comercio y que esto ya no está funcionando, ¿verdad? La gasolina está subiendo, los trabajos, aunque hay muchos, pero como todo ha subido, ya no alcanza, aunque le paguen más, ¿cierto? Entonces estamos viviendo esto, y el pueblo de Israel estaba a punto de vivir una transición, un cambio drástico. Después de haber sido esclavos, ahora van a ser libres. ¿Cómo se comportarán? Bueno, eso lo vemos a través de la historia, ¿verdad? Vemos que salen de Egipto habiendo sido esclavos, están viendo el poder tan maravilloso y grande de Dios, que es todopoderoso, y empiezan a caminar y empiezan a dudar del Dios poderoso que los lleva. Y algunos están con el deseo de regresar a Egipto. Pero la Pascua representa liberación y un nuevo comienzo. Y en muchos elementos, en muchos de sus elementos, esto constituye una anticipación de lo que Cristo vendría a ser, el Cordero de Dios, como nuestro Redentor. Juan capítulo 1, verso 29 dice que Juan, cuando vio a Jesús, lo vio venir y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, dice la Escritura que aquel cordero, ¿verdad?, tenía que ser de un año, menor de un año, tenía que ser de acuerdo al número de personas que habían en la casa. Si era un poquito el número o comían poco los de la casa, dice que podían ponerse de acuerdo con el vecino, ¿verdad? Porque ¿qué razón había para matar dos corderos si habían dos familias pequeñas ahí cercas? Entonces podía salvarse la vida de uno, guardarse para después, ¿verdad?, de las necesidades que tuvieran. Pero dice que tenía que ser cocinado de una forma especial. Dice la Escritura que, dice, el animal primeramente será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, por 4 días lo iban a tener en su casa. Por 4 días, lo iban a tomar el día 10 y hasta el día 14 iba a ser sacrificado. Dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto es cuando lo hacía, ¿verdad?, todo el pueblo. Pero ahora, dice, cada familia iba a tomar uno. Y lo iban a tomar desde el día 10, dice ahí. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Entonces, dice que también llevarían hierbas amargas. Y usted dirá, qué comida tan rara. ¿Alguna vez han comido algo que le sepa así amargo? Se me viene a la mente, a lo mejor, ¿verdad?, unas calabacitas. ¿Han probado las calabacitas cuando están amargas? ¿Le han salido amargas en alguna ocasión? Sí. Cuando están, dicen, magulladas o magulladas, cuando se golpean, parece que agarran ese sabor amargo. Y claro que no es apetecible. Pero las hierbas amargas tradicionalmente han sido consideradas, ¿verdad?, como representativas de aquella servidumbre en Egipto. Y si recuerdan esto también, cuando el Señor Jesucristo está en la cruz y dice y clama, dice, tengo sed. Entonces dice que ahí un soldado y se pone una esponja ahí en la lanza y se la acerca. ¿Y qué era lo que contenía? Dice que tenía vinagre y hiel. Era algo amargo. Bueno, algunos consideran, ¿verdad?, que el vinagre y la hiel hacían una función como para aminorar el dolor, ¿verdad? Y bueno, hay diferentes. Pero esto también significa, porque lo menciona también uno de los salmos, ¿verdad?, que lo que le dieron a beber fue eso, hiel, ¿verdad? Vinagre.
Y eso era lo que representaban las hierbas amargas, el sufrimiento, el dolor, todo lo que ellos habían vivido en Egipto. La comida de la Pascua debía ser ingerida apresuradamente con todos sus participantes listos para poder salir en el momento en el que Dios lo indicara. Entonces la Pascua constituía un juicio contra todos los dioses de Egipto y era la proclamación definitiva del poder de Dios. Pascua, mis hermanos, lo que significa, ahorita lo vamos a ver, pero 1 Corintios, vamos primeramente a 1 Corintios 5:7, donde el apóstol Pablo le habla a los hermanos de Corinto y les dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua, que es Jesucristo, dice, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sabe que la levadura siempre ha sido simbolismo, verdad, de pecado? En el Antiguo Testamento, la levadura es lo que hace que la harina, cuando está siendo amasada, la harina se esponje. Eso es lo que hace que cuando usted cocina el pan esponje. Si usted no le pone esa levadura, el pan no va a hacer esa función, y entonces va a ser un tipo galleta, ¿verdad? Va a quedar así, plana, dura. Creo que en Nicaragua acostumbran una galletita, ¿verdad? Que es sin levadura. Yo sé que muchos a lo mejor pueden también fabricar galletas. Eso no lleva levadura, porque si no, entonces esponjaría, ¿verdad? Y eso habla de una contaminación. La levadura, mis hermanos, en realidad es una harina contaminada. Hace años yo me puse a investigar qué es la levadura, y resulta que es simplemente la levadura echada a perder, que empieza en un proceso de descomposición, que cuando usted lo contamina con harina pura, ¿verdad? Al rato toda esa bacteria que hay ahí empieza a regarse por toda la masa, de tal manera que empieza a burbujear, a esponjarse. Eso es lo que hace. Se convierte como en gases, o no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Pero eso contamina. Y por eso hace mucha referencia acerca del pecado. El mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que poca levadura leuda toda la masa. Poca, no necesita tanto, poca. Por eso cuando alguien dice, ¿verdad?, que lo invitaron a tomar y que le dijeron que una no es ni una, y que si una es la mitad de una, y que, ¿verdad?, y ahí se la llevan, ¿verdad? Entonces siempre vamos a eso. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y nos dice también la palabra que seamos llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disoluciones son problemas, te vas a acarrear problemas para ti. Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo, Efesios 5:18, ¿verdad? Y entonces así, y la Escritura siempre nos va diciendo, el mismo Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos o de los saduceos, ¿verdad? Y eso se refería a la doctrina, a la enseñanza que ellos tenían, que podía contaminar la enseñanza que él les estaba dando directamente a sus discípulos. Y entonces dice el apóstol Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y recuerden que en el pueblo de Israel, durante la Pascua, ellos no comían levadura, pura harina nueva, panes sin levadura. Así que dice el verso 8, celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces podemos decir que un cristiano con levadura es aquel que tiene malicia, aquel que tiene maldad, aquel que está en pecado. ¿Podemos decir que es un cristiano con levadura? Y uno sin levadura, dice aquí, dice, sin levadura de sinceridad y de verdad. Que no se esponja, que no se contamina, sino que es sincero y es de verdad. Os he escrito por carta, dice el apóstol Pablo,
que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente, dice, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, escuche bien, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Bueno, hermanos, dicen que el que entre lobos anda, ya se enseña. Si usted se junta con borrachos, un día usted va a andar en las mismas condiciones. Usted se junta con un mal hablado, tarde o temprano se le va a salir, se le va a pegar algo, y le va a salir algo como eso. Usted se junta con personas negativas, y al rato usted también va a ser un renegón, igual que aquellos. Y en los trabajos muchas veces nos encontramos con muchos de ellos. ¿Por qué yo tengo que hacerlo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el patrón? ¿Por qué? ¿Verdad? Y todo, y muchas quejas. Y usted pone atención en eso, y al rato se da cuenta que usted está hablando igual. No debemos ser así. No nos contaminemos. Usted se junta con personas que no temen ni aman a Dios, y es muy posible que al rato usted sea influenciado por ellos. Hace ya años, yo creo, recuerdo que le decía a los jóvenes que si tú eres capaz de ser influencia en la vida de otros, es cuando puedes tener amistades. Porque a veces dicen, ¿verdad?, la excusa para tener amistades, ¿verdad?, con escuelas, y los jóvenes con los de allá afuera, los que no son cristianos. A veces la excusa, ¿cómo los vamos a alcanzar para Cristo? ¿Verdad? Si no podemos tener amistades con ellos, bueno, ámalos de esa manera para que sean salvos, pero no ames lo que ellos hacen, ni ames lo que hace el mundo. El asunto es que, como dijimos, el que entre lobos anda, aullar se enseña. Y, escuche bien, no podemos caminar en el lodo sin enlodarnos, tarde o temprano, porque hay inquietudes en el joven, ¿verdad? Y no solamente en el joven, sino en todos nosotros. Por eso debemos de cuidar con quién nos juntamos. Y el apóstol Pablo está diciendo, guárdense de la levadura, porque ya nuestra Pascua es Jesucristo. Y luego menciona que ni siquiera nos juntemos, dice, con los fornicarios, con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Sabe qué? Hay personas avaras, hay personas que no se llenan, hay personas que siempre están, ¿verdad?, tratando de conseguir más y más y más y más, y no hay llene. Ese es un deseo bastante fuerte que tienen ellos, que no pueden dominar, y hasta ciertos puntos. Por eso dice la Escritura que eso se convierte en idolatría. La avaricia es idolatría, porque conviertes al dinero, en las posesiones, todo eso en Dios para ti. En esos recursos los conviertes en algo más importante que Dios mismo para tu vida. Y dice que no nos juntemos con ellos. Dice, ni siquiera comáis con ellos. Yo recuerdo que en una ocasión unos parientes nos llamaron y pidieron que fuera a comer con ellos porque era el cumpleaños. Y estando ahí, claro, ellos estaban tomando. Yo después de la práctica de la iglesia me había ido para allá, de la práctica de música, me había ido para allá y estábamos comiendo, y resulta que a los días, algunas personas que habían estado ahí decían, no, dije, pues si los cristianos también toman. Y dijo, el pariente dijo, no, ellos no toman. Bueno, los que yo conozco no toman. Dijo, pues si tu primo, dijo, aquel día estaba ahí, dijo, y estaba tomando. Dijo, no te equivoques, dijo, él no toma, me estaban defendiendo. Y hermanos, muchas
muchas veces quizás no lo van a ver a usted hacerlo, pero por el hecho de estar en un grupo que lo están haciendo y usted está en ese grupo, van a considerar, van a asumir que usted también. Están contando un chiste, ¿verdad? Ahí de esos que no son apropiados para nosotros, que ya no debemos participar en ellos, pero por el hecho de estar ahí, no, pues si ellos también son, ¿verdad?, están llenos de malicia. Por eso la Escritura nos manda. Y es que en Corinto todavía estaban viviendo todo eso. Y bueno, es triste cuando dentro de la iglesia todavía a veces, ¿verdad?, se dan casos como esos en los que hay quizás, no sé, pláticas donde se usan quizás algunas referencias o no sé, se pueden dar algunas ilustraciones, pero que ya no son apropiadas en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario. La cena del Señor vino a reemplazar al mandato judío, así como el bautismo reemplazó a la circuncisión. La cena del Señor, mis hermanos, antes era Pascua. Era recordar lo que Dios hizo a su pueblo cuando los sacó libres de Egipto, de aquella esclavitud. El Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos esa noche de Pascuas, Él les dice: esta es la sangre del nuevo pacto. Este es mi cuerpo, ¿verdad?, representado en ese pan sin levadura, que por vosotros será quebrado. Pascua viene de esa palabra pasá, que es hebreo, de ese verbo que significa pasar por alto. Y en el sentido de perdonar, de excusar, este significado proporciona un sentido excelente y no es necesario desestimar el punto de vista tradicional y antiguo de que Dios literalmente, hermanos, pasó por alto o por encima de las casas de los israelitas que estaban marcados con la sangre rociada, mientras que hirió los primogénitos en las casas de los egipcios. Aquel cordero, la sangre de aquel cordero tenían que agarrarla, tomarla, y dice pintar los dinteles de las puertas, los postes de la puerta, para que el ángel de la muerte, cuando pasara por ahí, dice que viendo la sangre pasara de largo. Es así como Dios salvó a su pueblo. Tenían que hacerlo. Y ahora usted se preguntará: ¿habrá algunos israelitas que no lo hayan hecho? Es muy posible. Es muy posible, ¿verdad? Pero eso ya no nos concierne a nosotros. Porque así como en todas partes, ¿verdad?, así como todavía en estos tiempos, preguntamos: ¿habrán personas que todavía no han recibido a Jesucristo? ¿Habrán personas que todavía no han tenido ese encuentro con Jesucristo, a pesar de que han escuchado por años y años y años la palabra? Es muy posible. Entonces, dice la Escritura en Hechos capítulo 17, verso 30, me encanta, porque muestra la misericordia grande de Dios, al igual que Efesios 5, 8, donde dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Pero este verso dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Romanos capítulo 3, 23, muy conocido. Por cuanto todos, esa es una palabra, ¿verdad?, también absoluta, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios.
Y la única manera como podemos ser justificados, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia de Dios. Porque nosotros no podíamos pagar por nuestro pecado. No hay manera, mis hermanos. Todo el dinero del mundo, todos los bienes del mundo, el mundo completo, no puede pagar ni siquiera por uno solo. Porque no se puede pagar con bienes. Porque nada es de nosotros. ¿Qué es de nosotros? Desnudo vinimos, ¿no? ¿Y cómo nos iremos? Vestidos, pero sin... De este mundo no sacamos nada. Aún el cuerpo, aquí se queda. Ahí se va a desintegrar, ¿verdad? En estos tiempos lo desintegran con fuego o bueno, con el tiempo, ¿verdad? Los gusanos. Eso es parte del ciclo. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, como el que tomó el lugar suyo y el mío. Esa es propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así es que el pueblo de Israel tenía que circuncidarse. Para nosotros hemos sido bautizados por creer en Jesucristo. Termino. Confía en la sangre de Jesús para que estés protegido. ¿Y de qué vas a estar protegido? 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así tenía que ser el cordero que iba a ser sacrificado para la Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua. ¿Y qué dijimos que es Pascua? Pasar por alto. Es ser perdonados. Jesucristo, por medio de Jesucristo nosotros somos perdonados. Oremos un momento. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque enviaste a tiempo, Señor, para nosotros la salvación, la redención de nuestra alma. Gracias por darnos el privilegio en esta mañana de aprender de tu palabra. Señor, bendice cada corazón que está aquí presente y que necesita, Señor, de ti. Quizás haya entre nosotros alguien que no ha experimentado esa libertad y está sumergido, Señor, todavía en una esclavitud espiritual donde todavía tiene que rendir cuentas, pero no a ti, sino a otro, donde todavía está sujeto a sus deseos carnales o a los deseos de un espíritu no regenerado. Y mi Dios, suplico para que, así como libertaste a tu pueblo, así como nos has libertado a nosotros por medio de la fe, mediante la sangre de tu Hijo Jesucristo, también ellos, los que no han sido todavía, puedan alcanzar esa salvación que es en Cristo Jesús. Dice tu palabra que hemos sido justificados mediante la sangre que has derramado en la cruz. Permíteme, Dios amado, que en esta mañana aquel que quizás todavía está luchando, que todavía es esclavo de vicio, de adicciones, de pecados, que pueda conseguir su libertad en el nombre de Jesús. Mientras usted sigue orando, yo quiero invitarle en esta mañana, si hay alguien entre nosotros que todavía no ha hecho esa decisión, que considera que todavía Dios no le ha perdonado porque usted no le ha pedido que le perdone todos sus pecados,
esta mañana Dios quiere pasar por alto tus pecados. Pero es necesario que el ser humano reconozca su pecado, que somos pecadores y que sin Él no podemos obtener vida eterna, y que necesitamos a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida. ¿Te gustaría recibirlo en esta mañana? ¿Habrá alguien entre nosotros? ¿Habrá alguien que quiera hacer esa decisión? Esta decisión, dice la Escritura, que es de valiente, porque el cielo sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Él quiere salvarte. Él quiere perdonarte. Él quiere libertarte de toda opresión que el enemigo haya puesto sobre ti. ¿Quieres ser libre en esta mañana? ¿Quieres ser salvo? Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. No tengas miedo, el Señor Jesucristo ya lo hizo todo. Él sufrió y pagó el precio por ti. ¿Te gustaría recibirle? Señor, quizás haya alguien todavía que no ha entendido, y por esa razón no ha depositado su confianza en ti. Yo te suplico, Señor, para que en tu misericordia, Señor, tú sigas obrando para ellos. Muchas gracias te damos. Gracias por ser tan bueno, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Bendito y santo sea tu nombre. Gracias, mi Dios amado.